tenemos un par de semanas con lo que es el Telegram. Cuando falten unos 20, 15 minutos antes del final, vamos a terminar la sesión. Vamos a dejar el espacio para que ustedes, vía el chat que ustedes ya conocen, puedan hacernos. Vamos a dejar el espacio para que ustedes, vía el chat que ustedes ya conocen, puedan hacernos llegar los mensajitos en Telegram donde estén sus dudas y nosotros con mucho gusto en tiempo real vamos a estar resolviéndola. Así es pues de que nuevamente bienvenidos a esta sesión. Vamos en este instante a proyectar nuestra presentación. Es importante que tengan a la mano, como ya es de saber siempre, un cuadernito, unas notitas para que puedan ahí, o sea, mejor dicho, un blog de notitas para que puedan anotar las dudas que les vayan surgiendo en medio de la sesión. Asimismo, pues, por supuesto, la Constitución Política de la República y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, que de hecho es la que vamos a estar usando a la par de la Constitución como tal. Entonces, ahorita estamos ya a unos segundos nada más que se proyecte. Ahí estamos. Vamos a cargar ahora nuestra presentación. Esto demora unos segundos nada más. Pues bien, ahí estamos. Ahí lo pueden ver ustedes en ese instante ya proyectado. De Derecho Procesal Constitucional, Corte de Constitucionalidad. Vamos ya había algunos de ustedes me han hecho preguntas, me han hecho algunas consultitas acerca de lo que es la CC. Les hemos ido respondiendo. Hoy vamos allá a tocar el tema directamente. Un tema realmente bastante más sencillo comprender qué es la CC y pues definitivamente pues vamos a tener ahí la explicación más profunda de lo que es la CC como tal. Entonces, partimos ahora hablando de lo que es nuestro objetivo, que es conocer la integración, cómo se designa la CC, muy importante también, desde luego, entrar a detalle de lo que son sus funciones. Y también nosotros vamos a ver un poquito del antecedente histórico, que no es mucho decir, pero que efectivamente pues, es más sencillo, ¿no? Bien, ahí tenemos ahora ya hablar de los antecedentes de la Corte de Constitucionalidad. Siempre es importante conocer de dónde surge algo, ¿eh? Y ustedes siempre sean acuciosos en ese sentido. Entonces, vamos a decir que Corte de Constitucionalidad como tal, pues la que conocemos en 1985. Antes, desde que la Guatemala vía independiente, llamémosle así, que ha tenido, pues tenemos que platicar que desde 1823, cuando Guatemala ya es una república como tal, directamente independiente, no tuvo ninguna situación constitucional, es decir, no tuvo ningún tribunal que conociera al respecto. Así transcurrió más de un siglo y seguíamos como tal. Eh, no fue sino hasta 1965 cuando la Constitución Política de la República, de manera muy sutil, daba estamos hablando, imagínense, 1965, cuando ya se le otorgaba entonces a la Corte Suprema de Justicia la facultad de crear al Tribunal Extraordinario de la Corte de Constitucionalidad. Aquí pues colocamos muy de manera resumida hacia Corte Suprema de Justicia, pero en realidad, fíjense que de los 12 magistrados, que en esa época era básicamente un número par, muy curioso, ¿no? De los 12 magistrados que integraban la Corte Suprema de Justicia, 4 de ellos pasaban a formar lo que era la Corte Constitucionalidad
y por sorteo pues también se elegían a los demás que iban a formar la de la corte, de la sala de la Corte de Apelaciones, para hacer un total de hecho de 12, imagínense. Tomaban, insisto, a 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y tenemos luego el dato de otros 8 magistrados de la sala de la Corte de Apelaciones. Solo vamos a responder acá un mensajito. Perfecto. Que de parte de universidad pues me están apoyando para ver si se está escuchando, si se está proyectando bien la sesión. Eso es también, insisto, para tenerlo mejor, con ustedes. Pues ahorita justamente ya me lo dicen. Muy bien. Ya respondimos. Les decía entonces, tenemos esta circunstancia. 1965 fue la época. Así pasamos mucho tiempo, imagínense, básicamente 2 décadas con esta circunstancia en la cual podemos darnos cuenta que cuando surgía alguna situación, eh, disculpen, vamos a decir de parte de la universidad, dispensen, ¿eh? Aló, buen día. Así es, a la orden. Una disculpa del caso, accidentalmente pues, aquí cortamos sin querer la transmisión en el momento de que me hicieron una llamada también de otro lado de parte de universidad. Entonces, insisto, solo recibo llamadas de parte de universidad, no van a pensar ustedes que esto es algo común, ¿eh? Bien, ahorita vamos a iniciar, a reiniciar, mejor dicho. Nosotros nos habíamos quedado diciendo que la Corte Suprema de Justicia, recordando, era la que integraba, ahí estamos, de manera extraordinaria a la Corte, una especie de Corte de Constitucionalidad. Era temporal,
Por supuesto, no era que todo el tiempo se estuviera conociendo y básicamente pues no existía para esa época todavía ni siquiera un entorno de, de estar planteando inconstitucionalidades o amparos en única instancia, todo eso concerniente muy específico a lo que principalmente hace la CC. Entonces, funcionaba más, eh, insisto, como para circunstancias extraordinarias, llamémosle así. Ahí estamos. Dispensen, solo estamos aquí con confirmación. Entonces, muy bien, aquí estamos refiriendo que lo importante es que no me vea yo, pero sí la presentación. Entonces, ahí siguen ustedes escuchando mi voz. Decíamos, llega entonces Guatemala, insisto, en una época muy complicada del país, era una situación bien difícil en la cual teníamos un conflicto armado interno. em, Sucedía pues de cualquier tipo de transgresión, gobiernos dictatoriales, militares, que gobernaron a nuestro país y muchas veces, insisto, muchos de ellos ni siquiera eran electos, sino entraban usurpando a su colega militar y que a través de golpes militares, o sea, de Estado, y con ello pues rompían el orden institucional. Guatemala se queda sin constitución y era una situación tremenda, ¿no? Llegamos así a 1985, cuando justamente otro militar, curiosamente, Oscar Mejía Víctores, le da golpe de Estado al exmilitar Ríos Montt, que tenía un gobierno de facto. Él también lleva un gobierno de facto, pero convoca a una Asamblea Nacional Constituyente y logra justamente elecciones libres, devolviendo justamente el tema este de la institucionalidad del Estado y con él dando los reinicios, llamémosle así, de la democracia que prácticamente se habían perdido desde la Revolución de Octubre de 1944. Entonces, en 1985 nace nuevamente la Constitución que nosotros ya conocemos, que se encuentra actualmente vigente, y por supuesto es ahí donde ya crea a la Corte de Constitucionalidad. Básicamente, ahí aquí lo hemos colocado, ¿no? Como un tribunal sui generis. Eh, ya hay en otros lados del mundo, Alemania ya tenía una corte de constitucionalidad, más seguramente de ahí que Guatemala copia el modelo, ya existe, ¿no? Y como tal, esa circunstancia de un tribunal que conoce competencia específica en materia constitucional, es decir, no de todos los amparos, porque dependiendo de la competencia, ahí es donde se interpone el amparo. Pero sí, digamos, todo lo relacionado a inconstitucionalidades, amparos a nivel de carácter muy constitucional, etcétera. Todo esto, pues, ya surgía en Alemania, no estoy mal en Austria también, y pues Guatemala adopta este modelo. Lo cierto es que al decir sui generis, aquí en nuestro país justamente significa, eso de sui generis es único en su género. Eso es lo que refiere esta voz latina. Único en su género, eso significa. No hay otro tribunal constitucional semejante en nuestro país. Es más, aquí de manera regional, es decir, en Centroamérica, tampoco hay cortes de constitucionalidad. Guatemala tiene de manera muy especial a este tribunal, que vaya si es importante. Algunos por ahí le han dado fama de que no muy bien, etcétera, pero sea como sea, es importante tener una CC que viene a fortalecer, vaya, sino también el proceso constitucional del país. Y que bueno, ahorita que vamos a hablar luego de la integración, déjenme referirles que una de las circunstancias por demás importantes es el hecho de que la CC, pues efectivamente,
en 1992, cuando era el gobierno de Jorge Serrano Elías, pues hay mucha gente no entiende. Dicen, es que él estaba haciendo un bien para, para suprimir al Congreso de la República, eh, donde se encontraba efectivamente, ahí estamos, perdón, estamos siempre ahí con el monitoreo de parte de la universidad. Entonces les decía, se encuentra lo peor, que es el Congreso de la República y todo esto, pues él había hecho un esfuerzo por, por lograr sacar al Congreso. Simple y sencillamente eso era algo inconstitucional bajo todos los ojos, era algo absolutamente tremendo, ¿no? Porque no puede ser, sencillamente, la Constitución Política de la República establece que existe independencia entre los organismos del Estado y no solo eso hace Serrano Elías de suprimir al Congreso de la República, sino que también lo hace a la Corte Suprema de Justicia. Eh, por si no lo recuerdan también esas personas, también hubo una gran censura a los medios de comunicación. Bueno, básicamente a eso se le denominó autogolpe porque es la primera vez que de oficio la Corte de Constitucionalidad como tal justamente eh, opera y establece que lo que ha realizado el presidente de la República como tal es inconstitucional absolutamente y que la fuerza estatal debe de pasar al Congreso de la República por ser, por supuesto, el organismo que, entre comillas, así dice la ley, representa al pueblo y entonces, pues, la famosa figura del llamado autogolpe, ¿no? ¿Qué pensaba Serrano Elías? Pues eso ya será tema de otra situación. Lo que sí sabemos que fue, por supuesto, en materia legal, eso sí fue una salvajada, pues porque realmente era algo que no se podía realizar. Bien, ¿cómo se integra la Corte de Constitucionalidad? Va a ser un total de 10 magistrados, 5 titulares, que son los que conocen por mayoría siempre, y igual número de suplentes. ¿Por qué hay suplentes? La pregunta, la respuesta será muy simple. Ocurre que ya vamos a ver cómo se designa. A veces hay magistrados que han conocido en otros momentos algunas situaciones por donde han estado ellos funcionando o quien los haya nombrado. Entonces, esto se inhibe en conocer y cuando alguno se inhibe o simple y sencillamente prácticamente como que si hubiese sido recusado, eh, pues se presenta una excusa y todo esto, entonces el magistrado se retira y por sorteo, fíjense que eso el sorteo es bien interesante, luego les voy a contar cómo ocurre. Pues otro de los magistrados suplentes pasa a nombrarse, no a nombrarse más bien, sino a integrar a la CC. Aquí sí, ya a diferencia de 1965, donde era un gran problema que el tribunal fuera par, aquí pues ya hablamos de que siempre será a través de número impar, para que así pues se establezca el resultado de mayoría absoluta. Pues. Entonces, esa es la situación, que ¿por qué 5? Los requisitos del artículo 270 de la Constitución Política de la República nos establece que guatemalteco de origen, aquí sí no hay, por supuesto, ninguna duda de por qué guatemalteco de origen. No hay tampoco lo que, como aquel otro ejemplo, de que ay, si fue un chino y si fuese un brasileño nacionalizado, aquí sí es de origen, la propia Carta Magna lo establece. Imagínense, ahora él me decía, y si fuera un centroamericano, pues ahí sí cambia la cosa. Y depende de qué es centroamericano, ¿no? Porque si es El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, pues podría ser magistrado de la CC. Ahora, si fuese de Belice y de Panamá, ¿no? Ya pueden chequear ustedes ahí sus artículos 143 de la Constitución, que nos refiere justamente a esa situación, ¿no? Entonces, guatemalteco de origen, ahí sí de ley nos lo está diciendo, abogados colegiados
Hemos explicado un poquito qué es eso. Lo reitero por si acaso, el abogado colegiado no solo es aquel que una vez después de haberse graduado va a inscribirse al colegio de abogados y notarios, sino que por supuesto se encuentra activo. Entonces, en sus colegiaturas de reconocida honorabilidad, este es un tema un poquito amplio, ¿no? La reconocida honorabilidad, ¿cómo comprobarla? Muchos magistrados de los que están ahí entran bajo serios cuestionamientos, pero al final debemos de decir que lo que prevalece cuando hablamos de honorabilidad, eh, por supuesto, es directamente a lo que la norma también refiere a la evidencia, ¿no? Es decir, puede ser un magistrado cuestionable en su actuar cuando prácticamente este ha sido, oigan bien esto, ha sido censurado por la Procuraduría de los Derechos Humanos en algún tiempo. Eso genera una tacha enorme. Lo que hace el Procurador de los Derechos Humanos cuando hace una recomendación privada o pública, eso cuestiona la reconocida honorabilidad y puede ser, por supuesto, motivo insisto, de tacha para que no pueda entrar a ser magistrado. Otra de las situaciones puede ser, por supuesto, ha sido condenado por algún delito. Eh, Otra de las situaciones es tener, por supuesto, algún incidente haber salido sancionado por el por el Tribunal de Honor, el Colegio de Abogados y Notarios. Eso es algo que desde luego siempre va a cuestionar la honorabilidad. Entonces, si un magistrado está libre de todo esto, puede decir, entre comillas, pues que tiene esa honorabilidad, ¿no? De que en su vida profesional, en su desempeño laboral, él no ha sido cuestionado. Y luego, pues tener un mínimo de 15 años de haberse graduado como abogado. Eh, entonces, esos son los requisitos esenciales. Hay algo más que también los invito. Ahí tomemos nuestra eh, ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Y vamos a irnos ahí a los artículos 151, pero sobre todo al 155, porque aquí nos dice algo más. Si ya están ahí, se van a dar cuenta que el artículo 151, pues prácticamente dice lo mismo que el artículo 270 de la Constitución. Pero vean lo que dice el 152. Pueden llevar la lectura. Dice requisitos especiales. Especiales. O sea que hay algo más. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, además de los requisitos contemplados en el artículo anterior y que les son comunes a todos, deberán ser escogidos preferentemente entre personas con experiencia en la función y administración pública, magistraturas, ejercicio profesional y docencia universitaria, según sea el órgano del Estado que lo designe. ¿Qué le parece? Este es algo pues muy especial. Nos habla, no es algo que combine, porque si usted se da cuenta también dice preferentemente. Es algo que llama la atención. Bueno, recordémonos que la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad también es una ley constitucional. Entonces tiene la misma jerarquía de la Constitución. Entonces, que ya refiera y que induzca a que debe ser alguien con preferencia en administración pública, ya de ahí nos está diciendo que haya desempeñado alguna función pública, ha sido empleado o funcionario público prácticamente. Eh, Igual, imagínense una magistratura, es decir, mejor si ha sido magistrado de la sala de apelaciones, mejor si ha sido magistrado de la Corte de Constitucionalidad, de la Corte Suprema de Justicia, perdón, etcétera. Y algo que llama poderosamente la atención, cuando nos habla de docencia universitaria, pues obviamente la docencia universitaria, pues quizá algunos de ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué?
siempre es importante cuando nosotros estamos en medio de dicha situación. Déjenme contarles que pues estamos aprendiendo todo el tiempo también en la docencia, porque a través de la misma nosotros vamos conociendo y aspectos que a veces van surgiendo. Hay casos que aunque estén las leyes puestas, siempre son novedosos y justamente nosotros tenemos que ir poniéndole el empeño y verificándolos. Entonces, la docencia universitaria tiene mucho sentido, definitivamente, déjenme decirles. Entonces, esos son los requisitos y viendo pues cómo se integra la CC. Pasemos a la siguiente gráfica. ¿Cómo se designan estos magistrados? ¿Qué es de la designación? Bien, pues vamos a chequear esto. Los magistrados son designados de la siguiente forma. 5 magistrados, 5 cuerpos de designación. Uno de ellos, por supuesto, es la Corte Suprema de Justicia. Vamos a chequear un momentito la ley cómo lo hace. La Corte Suprema de Justicia tiene la potestad entonces de nombrar a un magistrado como tal. Aquí dice que lo hace justamente a través del Pleno, ¿sí? Nombra a un magistrado titular y también a un suplente. Déjenme decirles que la Corte Suprema de Justicia, pues, lo referente a la designación, ustedes lo van a encontrar también. Vámonos ahora a nuestra ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Perdón. Ahí en el artículo 154. Aquí vamos a encontrar un detallito más grande. No, ahí dice de ahí del Congreso de la República. Vámonos al. Ahorita le digo cuál es el artículo que nos habla específicamente de. No, este es el del Congreso, perdón. Vamos a dejar ahí pendiente. Ahí vamos a ver cómo lo nombra el Congreso. Eh, Les decía, la Corte Suprema entonces se reúne sus 13 magistrados y no es que uno de los 13 vaya a decir, bueno, yo dejo mi puesto vacante y ahora paso a la CC. No, no es de esa forma. Ellos, pues justamente, como tal, realizan una especie de convocatoria de la Corte Suprema de Justicia. Casi siempre la Corte Suprema va a designar a un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia o incluso designan a quienes hayan sido magistrados de la sala de la Corte de Apelaciones. Casi siempre lo hace de esa forma, insisto, la Corte Suprema de Justicia. Y es así pues como nombran al titular y al suplente. Luego, el Congreso de la República nombra al magistrado de la misma forma, ¿no? A su titular, a su suplente. Aquí nos dice, hoy sí, vámonos al artículo 154. Vean lo que dice. Designación de magistrados por la Corte Suprema de Justicia y por el Congreso de la República. Por eso dejé el artículo para ahorita, porque pues ahí nos habla de ambos, ¿no? Dice, la designación de magistrados y titulares y suplentes por del Pleno, dice que bueno, está mal descrito mi ley, de la Corte Suprema de Justicia y por parte del Pleno del Congreso de la República se realizará mediante convocatoria expresa, por mayoría absoluta de votos y de conformidad con los procedimientos que determinen sus leyes internas. Era lo que les decía hace un instante. También el Congreso de la República pues, hace su convocatoria interna, como lo designa la ley del organismo legislativo. En esa convocatoria interna, pues cada uno de los diputados puede sugerir a quién puede ser magistrado. Empiezan justamente a reunirse. Cuando decimos pleno, pues bueno, la Corte de Constitucionalidad, sí o sí, perdón, la Corte Suprema de Justicia siempre tiene pleno. Ahí no tiene ningún problema, pues son nada más 13 los magistrados. El Congreso pues siempre tiene un problema con eso, pero de los 157 al final ya sabemos que con que se reúnan eh, más de las 2/3 de los diputados, pues ya hay quórum. Eh,
Igual ellos por mayoría absoluta, es decir, que el quórum que exista, mitad más uno, son los que van a designar a, al magistrado como tal. Es decir, de los 106 diputados que tienen que haber, mitad más uno. Pues saquen ahí ustedes la calculadora y a mí me gusta ponerlo muy sencillo. Si fueran 101, mitad más uno, ya sabemos qué significa 51, ¿verdad? Porque es la mitad más uno. Igual sucede, Corte Suprema de Justicia, son 13, entonces tienen que votar un total de 7 para designar al magistrado, para constituir, por supuesto, lo que es mitad más uno. Es así, básicamente, como lo designa tanto el Congreso como la Corte Suprema de Justicia, a través de ese mecanismo. Luego tenemos al magistrado que es designado por la Presidencia de la República. Aquí el presidente lo que hace es que se reúne en Consejo de Ministros, es decir, los 14 ministros de Estado, junto con el presidente. Aquí pues ustedes dirán, bueno, aquí sí hay un número par. Igual el presidente es el que rompe la paridad y caemos a tener un número impar. Y aún cuando antes teníamos 13 ministerios, antes de que existiera este otro ministerio, pues que hasta ahora está siendo más o menos útil, como es el Ministerio de Desarrollo Social. Eso es un comentario muy personal. Eh, este ministerio, pues antes eran 13, con el presidente eran 14, pero igual el presidente siempre ha tenido el voto de más uno. Entonces, bajo esta designación, ellos se reúnen y empiezan a postular, ¿no? Insisto, el presidente tiene el voto de siempre más uno, por si hubiera alguna pugna, es decir, que vale dos en un momento determinado el voto del presidente. Entonces, queda firmada como tal el acuerdo gubernativo que establece quién será el designado a ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad. Al final firma el presidente y es refrendado siempre por el último que refrenda y es el que le da el plus a la firma del presidente de la República, siempre es y será el ministro de Gobernación. Luego tenemos a un magistrado designado por el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Aquí sí siempre llama poderosamente la atención. Hay quienes quizá ahorita se preguntarán ustedes, bueno, pero ¿por qué la Universidad de San Carlos de Guatemala? Bien, y no de las universidades privadas, ¿verdad? Pareciera como que fuera algo discriminativo, pareciera como que por ahí los magistrados en el artículo 270 de la Constitución, en el 150 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad, pues violentaron algo. Pero sucede realmente que lo que ocurre es que en su tiempo la Universidad de San Carlos de Guatemala peleó mucho por el pueblo de Guatemala, salía siempre en defensa de la nación y bueno, muchos de sus intelectuales, tanto catedráticos como estudiantes universitarios, pues sinceramente pues sí ofrendaron su vida por sus ideales, por defensa del país, etcétera. Entonces, para el año 1985, la USAC era vista todavía como el paladín del pueblo. Bajo esa circunstancia, pues dijeron, démosle el espacio al Consejo Superior Universitario de la USAC. Voy a decirles muy brevemente cómo se compone ese Consejo Superior Universitario. Eh, eh, lo preside el rector magnífico, eh, los decanos de cada una de las facultades que componen la USAC, un representante por cada una de las facultades, que es un representante docente de cada una de las facultades también, y un representante por cada una de las estudiantil de cada una de las facultades también. Eso es el Consejo Superior Universitario de la USAC. Ellos de la misma manera se reúnen y designarán al magistrado de la CC. Por supuesto que siempre va a ser al final de cuentas un personaje que haya sido docente
de la Facultad de Derecho, por supuesto, porque ya sabemos que para ser eh, magistrado de la Corte Constitucional, pues hay que ser abogado, ¿no? Entonces, la Facultad de Derecho tiene mucha preeminencia en ese sentido, porque es la que principalmente postula a la mayoría de los funcionarios que por ley puede realizar el Consejo Superior Universitario de la USAC. Entonces, así es como designan ellos a su titular y a su suplente. Decía que hubo un poquito de cuestionamiento porque un tiempo atrás se escuchaban muchas cosas allá en el mismo USAC, que hubo un decano que pues, por ahí recibió dinero para estar postulando gente. Tremendo. Esperemos un día que ya no esté esto. Y luego está el magistrado nombrado por parte de eh, la Junta Directiva o Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Esto llama poderosamente la atención. Si usted se da cuenta, asamblea del Colegio de Abogados y Notarios, hay asamblea cuando se convoca a, a lo que viene a ser prácticamente todos los abogados y notarios porque estamos diariamente colegiados. Somos convocados, se nos manda un telegrama, una notificación que habrá asamblea y pues podemos asistir, no aceptan tampoco que mandemos representantes, podemos asistir eh, con los que haya. Al final de cuentas, la junta directiva es la que toma la designación de establecer. Dispensen, tengo una llamada que creo que puede ser relativa a este curso. Buen día. Bien, disculpen. Tenía otra llamadita aquí preguntando por otro catedrático que al parecer, pues, se equivocaron con mi número, pero igual me estaban diciendo que me estaban monitoreando que sí está señal, pero ya teníamos otra encargada, ¿eh? De repente, pues, hay una confusión. Bien, entonces, volviendo a la temática, les estaba diciendo que tenemos a la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios que nombra como tal a sus titulares, a sus suplentes, de esa manera. Insisto, normalmente pues junta directiva quienes hacen la postulación, aunque en teoría
cualquiera de nosotros, abogados y notarios, que tengamos estos requisitos, podemos llevar nuestra documentación y postularnos, ¿no? En teoría, así puede ser. Entonces, como pueden ver, a partir de ahí, de tener a estos cuerpos electorales, pues se realiza justamente cada uno la designación de su magistrado, eh, su suplente. Solo disculpen, voy a mandar un mensajito acá porque me están refiriendo. Ahorita vuelvo, ¿eh? Aquí estoy. Bien, ahí estamos. Van a disculpar, pero bueno, insisto, por llevar acá la mejor situación. Ellos están viendo que hay buena proyección, que no nos quedemos sin audio, que todo eso. Entonces también de parte de la Universidad Rural, pues está buscando este apoyo. Entonces ahí estamos. Avancemos. Ahora veamos las funciones de la Corte de Constitucionalidad, y pues vamos a referir qué hace cada una. Por supuesto, aquí, eh, ahí sí que al final de cuentas, cuando la CC realiza actuaciones, pues vamos a ir viendo nosotros de manera muy, muy resumida, ¿eh? Porque realmente, pues, para no extendernos en sobremanera, pero vamos a hablar lo conciso, lo importante, ¿eh? Entonces, tenemos acá entre las funciones, primero, conocer las inconstitucionalidades en caso general. Ya sabemos que la inconstitucionalidad caso concreto la puede conocer cualquier órgano jurisdiccional, y eso nos lo refieren los artículos 114 de la Ley de Amparo, Extinción Personal y Constitucionalidad. Entonces, la CC es la encargada de ver las inconstitucionalidades a casos generales, que si usted no le falla la memoria, pues eran aquellas que van justamente relacionadas con leyes, reglamentos, disposiciones de carácter general. Eso es, ¿no? Básicamente, esta situación de la inconstitucionalidad de caso general. Luego, tenemos conocer, dice acá, como tribunal de amparo. Así es, acciones en contra de el Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el presidente y vicepresidente de la República. Esto lo podemos chequear nosotros en el artículo 11 de la Ley de Amparo. Ustedes pueden viajar para allá. Ahí lo dice, ¿no? Dice, competencia de la Corte de Constitucionalidad corresponde a la Corte de Constitucionalidad conocer en única instancia en calidad de tribunal extraordinario de amparo en los amparos interpuestos en contra de, y ahí nos vuelve a mencionar Congreso de la República, Corte Suprema de Justicia, presidente y vicepresidente de la República. ¿Qué le parece? Quizá uno de ustedes dirá, pero ¿cómo puede ser eso? Bueno, sencillamente, imaginémonos que el Congreso de la República esté realizando un acto contrario a la Constitución en única instancia, sin necesidad de nada. Se puede plantear una acción de amparo contra el Congreso por las acciones que estén realizando. Por ahí recuerdo que en una ocasión quería el Congreso de la República disolver a la Corte de Constitucionalidad. Eso, de hecho, ya es inconstitucional. Imagínense. Eh, Igual, situación que quisiera estar haciendo la Corte Suprema de Justicia, presidente y vicepresidente. O sea, incluso, imagínense, con el hecho de que ya, imaginémonos, el presidente quisiera eh, coartar el derecho a la manifestación. Claro, ahorita no lo podemos hacer por razones obvias. Está rigiendo otra ley constitucional, que es la Ley de Orden Público,
que faculta al presidente que pueda, en este caso, pues por la seguridad del bien común, suprimir este derecho de manifestación, algo opuesto a lo que ha hecho Brasil y por eso hay una serie de gente ahí enferma y muriéndose en miles, ¿no? Pero bueno, perdón, otro tema, ¿no? Entonces les decía, puede ponerse al amparo si el presidente está coartando derechos que no le competen. Insisto, algo distinto cuando está vigente la ley de orden público, que también es de carácter constitucional. Luego, conocer, aquí sí, en el numeral tercero nos habla de todas las apelaciones de acción de amparo. Todas, damas y caballeros, las va a conocer la Corte de Constitucionalidad. ¿Cómo así? Les voy a poner un ejemplo. Vayámonos al artículo 12. La Corte Suprema de Justicia también conoce de amparos, dice el inciso A, el primero, cuando son planteados en contra del Tribunal Supremo Electoral. Imaginémonos que el Tribunal Supremo Electoral, estamos en elecciones, porque primero el Tribunal Supremo Electoral debería ser un tribunal extraordinario, no permanente, porque realmente pues elecciones solo hay cada tiempo, ¿no? Pues bueno, está el Tribunal Supremo Electoral ahorita diciendo que va a convocar elecciones sin ningún sentido para, para un para elegir a un alcalde allá en San Pedro Jocopilas. Bueno, entonces, eso prácticamente es contrario a la Constitución. Puede venir pues un ciudadano porque el amparo, sabemos que así no tenemos legitimación activa prácticamente cualquiera, ¿no? Y se lo interpone ahorita al Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral es entonces, es el, mejor dicho, el que realiza esta acción en contra de la Constitución y es posible que sea de un amparo. Entonces la Corte Suprema de Justicia empieza a conocer tal y como dice el artículo 12. Imagínense que la Corte Suprema de Justicia declara, bueno, no vamos a ponerle polémica, declara el amparo con lugar. Pero el Tribunal Supremo Electoral no está de acuerdo. Entonces recurre, interpone el recurso de apelación. Bueno, lo puede interponer directamente ante la CC o ante la propia Corte Suprema de Justicia. Es así como ocurre. Igual caso, vamos al artículo 13, imaginando ahí donde dice competencia de la sala de la Corte de Apelaciones, en el inciso A dice viceministros de Estado y directores generales. Igual, imaginémonos que un viceministro esté realizando actos ahorita contrarios a la Constitución política, está discriminando al personal que tiene a su cargo y su discriminación es flagrante, hasta saca una disposición legal en la que dice que ningún hombre pasará a formar parte de su, de su equipo de trabajo. ¿Por qué les digo que esto es inconstitucional? ¿Por qué mencioné hombre? Bueno, sucede que ya sabemos que el tema de ustedes, las damas, pues está muy visto muy bien por el derecho internacional y todo, y se incluyen mujeres en todo. Entonces es mucho más susceptible, pero a veces pasa más desapercibida la discriminación contra nuestro género, y no me estoy haciendo víctima ni nada. Pero imaginemos que una disposición de la señora viceministra, pues sea esa, pues resulta que es inconstitucional, ¿no? Entonces, igual, el amparo lo conoce la sala de la Corte de Apelaciones, pero la eventual apelación siempre va a ser la Corte de Constitucionalidad. Termino para este repetitivo que vamos a decir, bueno, ya me quedó claro, vuelvo a dar otro ejemplo, ahora con lo que nos establece el artículo 14. Vea lo que dice el artículo 14. El inciso B, me voy al inciso B porque hace unos días un colega me hacía una consulta que compartíamos, ¿verdad? A veces entre colegas hacemos. Yo trabajé mucho tema de amparos en una institución del Estado donde trabajé hace unos años. Entonces veíamos el artículo 14, ¿no? Los jueces menores. ¿Quiénes son los jueces menores? Los jueces de paz. Veíamos que un juez de paz está profiriendo ahorita una resolución que también puede ser redarguida de inconstitucionalidad. Entonces se le interpone el amparo. Y ahora conoce, como dice el artículo 14, un juzgado de primera instancia. El juzgado de primera instancia
es el que está llevando, como tal el procedimiento y luego pues declara con lugar el amparo. Si el juez menor, es decir, el juez de paz, dijera, yo no estoy de acuerdo, pues va y él puede interponer su apelación, ya sea ante el propio juez de primera instancia o directamente a la Corte de Constitucionalidad. Entonces, todo esto, ¿no? Es lo que teníamos que profundizar de lo que dice el numeral tercero, de esas situaciones importantes que son las impugnaciones de acciones de amparo. Luego, el numeral cuarto nos habla de conocer impugnaciones a leyes objetadas como inconstitucionales. Perdón. Esto está un poquito como lo que es similar al tema de la inconstitucionalidad en caso general. Lo que sucede es de que en un momento determinado eh, se plantea, llamémosle así, un pronunciamiento, porque ni siquiera es impugnación, sino un pronunciamiento en el cual pues se hace ver que una norma es inconstitucional y lo plantean justamente solo como una situación así. Ese pronunciamiento también lo conoce la Corte de Constitucionalidad. Luego en el inciso 5, o numeral 5, nos dice emitir opinión sobre tratados, convenios y proyectos de ley a solicitud. Es decir, no lo hace de oficio, debemos de decir esto, no lo hace de oficio. Pero imaginémonos que Guatemala va a entrar a un convenio. Debo decir que en nuestro país, lamentablemente, todos los convenios internacionales que hay los firma. ¿Por qué dirán ustedes? Por la gran presión que le hacen al país. Siempre el chantaje de que o firma o le quitamos la ayuda. Entonces, Guatemala firma todos los tratados internacionales que existen, incluso el más ridículo que siento yo hemos firmado es el de no construcción o de armas de destrucción masiva, es decir, solo tenemos la tecnología para crear eh, armas nucleares, ¿no? Ni armas biológicas como es este coronavirus, ni nada de eso, pero firmamos ese tratado. Bueno, el caso es de que si Guatemala estuviera ahorita tratando el presidente, de decir un tratado y que sea contrario a la Constitución como tal, podría venirse y alguien solicitarle a la CC que emita su opinión y la CC se va a pronunciar, porque lo puede hacer también, esa es una de sus competencias. Numeral sexto dice conocer y resolver conflictos en jurisdicción constitucional. Fíjese que, déjeme contarle, cuando justamente trabajaba yo para esta entidad, no sucedía. Yo trabajaba bajo una dirección general. Muchas veces, bueno, puede ser directo, trabajé para la Policía Nacional Civil en la asesoría jurídica y justamente muchos interponían la acción de amparo ante un juzgado de primera instancia en contra del director general de PNC, porque dice el artículo 14, inciso C, que los que deben de conocer en contra de los jefes y demás empleados de policía son los juzgados, los jueces de primera instancia. Entonces nosotros siempre le hacíamos ver al juez de primera instancia que se debía de inhibir por el principio que establece la ley de competencia. Como tal, el artículo 13 les hacía yo ver siempre a los jueces de primera instancia que decía el artículo 13, inciso A, que es competencia de la Sala de la Corte de Apelaciones conocer en calidad de a los viceministros de Estado y amparos en contra de los directores generales. Obviamente, el director general de la Policía Nacional Civil es eso, es director general. Su nombramiento dice director general, no es jefe de. Entonces nosotros siempre le decíamos a los jueces, no siempre, porque hay quienes sabían interponer su amparo. Ahora usted que es estudiante, eh, pues sépalo, cómo debe interponer su amparo, no a un juzgado de primera instancia, sino si es encontrar un director general, va siempre a la sala de la Corte de Apelaciones. Entonces nosotros les decíamos que se inhibiera y muchas veces los juzgados, o mejor dicho, los jueces de primera instancia eran reacios. Y no, a todos nosotros ya decíamos, solicite opinión, eh,
como tal a la CC, o si no nosotros lo haremos, porque efectivamente aquí tenemos conflicto de jurisdicción constitucional y eso pues demoraba más las cosas, demoraba el amparo porque mandaba entonces juzgado de primera instancia la consulta a la CC y al cabo de una o dos semanas la CC le mandaba a contestar que de conformidad a lo que establece el artículo 13 y el auto acordado 1-2013, que ese ya no se me olvidó, entonces era el artículo 4.5 el que establecía justamente ese tema de competencia, efectivamente el juez de primera instancia debía inhibirse y trasladar las actuaciones a una sala de la Corte de Apelaciones. Entonces terminaba haciendo eso el juez. Entonces ahí veíamos nosotros cómo efectivamente pues este numeral sexto de los conflictos de jurisdicción constitucional, pues quedaba y era algo que ocurría por esta situación. Eso para que vean de que en teoría los jueces, todos los jueces conocen las leyes, ¿no? Pero como se pueden dar cuenta en ese ejemplo, nos decíamos nosotros, pues, ¿qué le pasa a este juez? Como que no ha leído mucho cosas constitucionales. Por eso decía el maestro Couture, ¿no? Que abogado que no lee es cada día menos abogado. Es importante por eso siempre estar leyendo, ¿no? Nuestra carrera es de eso. Bien, entonces en el numeral séptimo aparece otra de sus competencias, compilar su propia doctrina en su gaceta jurisprudencial. La gaceta de la CC es como un periódico, ¿no? Que se tiene que estar poniendo en exhibición, llamémosle así, cada determinado tiempo. De hecho, cada 3 meses, dice la ley. Esto está, veamos ahí en su ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Ahí nos habla de esta gaceta. Ahorita les digo en qué artículo la podemos ver. Estamos ahí en el artículo 189, en la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Nos dice publicación trimestral de la Gaceta Jurisprudencial. Dice, la Corte de Constitucionalidad deberá publicar trimestralmente la Gaceta Jurisprudencial, en la cual se deberán insertar íntegramente todas las sentencias que dicten en materia de su competencia y las opiniones que le corresponde evacuar conforme a la ley. También se podrán incluir en la misma trabajos relacionados con los asuntos jurídicos de su competencia que estime dignos de su publicación. Ahí lo han visto ustedes, ¿no? Entonces, queda claro cómo se da este tema de la situación de su doctrina. La Gaceta es la que hace esto, ¿no? Entonces, ¿qué viene a ser jurisprudencia? Los distintos fallos que la CC va emitiendo sobre un mismo sentido. Aunque claro, la CC, pues en un momento determinado, pues, hemos visto que en cada periodo donde hay elecciones hay a veces situaciones en las que hay puras contradicciones entre lo que dijo la Corte de Constitucionalidad de hace 10 años con la que está actualmente. Pero aún así, pues es una jurisprudencia que no es así tan vinculante como la de la Corte Suprema de Justicia por un motivo. La Corte Suprema de Justicia es perteneciente al organismo judicial y como tal, pues se debe a un control jurídico eminentemente marcado por, por el organismo judicial como tal. En cambio, la CC, al ser independiente, ya lo vamos a leer en la ley, pues tiene esa facilidad de que hasta puede contradecirse. No es que lo haga tampoco todo el tiempo, pero sí han habido casos, ¿eh? Luego dice el numeral octavo, emitir opinión sobre inconstitucionalidad de leyes vetadas por el Ejecutivo. Hace poquito el presidente vetó un decreto, fue muy polémico esto, porque si este decreto que el Congreso supuestamente pretendía que eh, en relación a no pagar o a beneficiar a alguien ahí con no cortar servicios eléctricos de internet y todo esto por 3 meses. Era una de las situaciones, pero no estaba del todo claro, sinceramente, sí tenía muchas falencias
Si ustedes pudieron verificar ahí, eh, pues el decreto, entonces el presidente la veta. La CC puede emitir opinión en ese sentido y decir, pues mire, fíjese que a mí me parece esto y esto, lo puede hacer sin ningún problema. Eso es una de las situaciones, ¿no? Que como tal tiene este tribunal extraordinario. ¿Eh? Entonces, si ahí la vetó el Ejecutivo, un claro ejemplo, ahorita ustedes dirán, bueno, ¿y opinó la CC? Hasta donde tengo entendido, no, porque nadie le solicitó opinión. No lo hace tampoco de oficio. Se la puede solicitar a alguien. Imagina si el Congreso le hubiera dicho a la CC, bueno, emita opinión, la CC pues seguramente lo hace. O mejor dicho, por ley lo tiene que hacer, porque una vez ya se la piden, pues tiene que realizarla, ¿no? Pero entonces ahí la CC pues se mantuvo fuera del contexto porque no se le pidió opinión. Luego dice el numeral noveno, actuar, opinar y dictaminar o conocer asuntos de su competencia establecidos en la Constitución. Es decir, en otro tipo de opiniones constitucionales, de amparos, de inconstitucionalidades a casos generales, a casos concretos, toda esa situación, la CC puede actuar. Esas son sus funciones como tal, llamémosle así las generales, ¿no? Las que ustedes han visto en el artículo 272 de la Constitución y 163 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Sin embargo, quiero que vayámonos ahora al artículo 164 de la Ley de Amparo, porque aquí hay algo más. Veamos, por favor, vayámonos ahí. 164, por favor. ¿Ya están ahí? Bueno, nos dice, otras funciones de la Corte de Constitucionalidad. Corresponde también a la Corte de Constitucionalidad, dice, dictaminar sobre la reforma a las leyes constitucionales previamente a su aprobación por parte del Congreso. Imaginémonos que el Congreso de la República, bueno, recordemos primero cuáles son las leyes constitucionales, aunque a esta altura yo sé que ustedes ya lo saben muy bien, pero hagámoslo a manera de repaso. No solo la Constitución propiamente dicha, no solo es esta ley que estamos aquí a par, tenemos también la Ley de Orden Público, que de hecho es la que está vigente y rigiendo, bueno, vigente ha estado desde hace rato, más bien, está rigiendo actualmente por el estado de excepción que vivimos, que es directamente el estado de calamidad pública. Está la ley electoral y de partidos políticos, y está también la ley de libre emisión del pensamiento. Si el Congreso quiere hacerle una reforma a, a una de estas leyes, la CC tiene que dictaminar, es decir, emite un dictamen de la procedencia o no de dicha reforma. ¿Qué le parece? Está ahí en la ley. Vemos que es una función muy específica. Entonces, ahí sí emite su dictamen la CC. Luego dice el inciso B, emitir opinión sobre la constitucionalidad de proyectos de ley. Aquí sí, a solicitud del Congreso de la República. Si el Congreso le dice, mire, fíjese que tengo un proyecto de ley, por favor, emita opinión, no está obligado a hacerlo el Congreso. Aquí sí vemos que esta función es facultativa y no atributiva, como las anteriores que sí lo son. Aquí sí es facultativa, nada más si el Congreso así lo quiere, lo hace, pero y tampoco el Congreso está obligado a hacerlo, ¿no? Por algo también pues es el organismo legislativo y tiene potestad legislativa, de hecho, incluso por encima del presidente y demás, para poder echar a andar sus proyectos de ley. Y por último dice conocer de las cuestiones de competencia entre organismos y entidades, autónomas del Estado. Eh, Imagínense, por ahí si estuviera usurpando, imagínense, mucha gente anduvieron los memes ahí diciendo que el presidente, y hasta yo les puse un ejemplo, iba a bajarle sueldo a los diputados, yo decía que eso lamentablemente no se puede hacer. Por ahí, si se hubiese sometido a una situación de que lo quería hacer el presidente,
vemos nosotros que la CC hubiera conocido al respecto incluso, porque el organismo ejecutivo no puede meterse a ver cuestiones del organismo legislativo. Tiene la potestad de vetar, porque eso es una de las situaciones que sí lo puede hacer el presidente, pero más allá no puede. Yo recuerdo 1987 cuando, bueno, yo era un niño, pero recuerdo que en la noticia salió que cuando dijo el presidente Vinicio Cerezo Arévalo que cuando el Congreso de la República le hizo la consulta a él para subirse al sueldo, él dijo que sí se los permitió, ni vetó el decreto porque no le parecía mal. Vinicio Cerezo Arévalo, por eso fue lo que fue, un muy mal presidente a mi juicio, eh, porque el Congreso tuvo la dignidad de consultarle y él no vetó. Ahí pudo haber vetado hecho en un momento e impedir ahora los cuestionamientos que se han dado, pero bueno, es un ejemplo real de lo que sucedió hace muchos años. Y cómo, pues, insisto, ahí la CC pudo haber entrado a conocer también de esa situación. Entonces, incluso tiene que ver con el tema de entidades autónomas. Bien, la autonomía, hay quienes se la han dicho y se la han impuesto a entidades que no la tienen. Recordémonos que son autónomos, aunque bueno, lo dice la ley, si entramos muy a profundizar realmente eh, características, nuestro país no tendría entidades autónomas, ¿sí? Pero bueno, la ley dice que sí, entonces son cinco. La Universidad de San Carlos de Guatemala es una de ellas. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, o sea, el IX, es otro. La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, de hecho, por eso se llama así, ¿no? La CDAG. eh, el Registro Nacional de las Personas, el RENAP, que de hecho llama la atención, ¿no? Que es una de las entidades no constitucionales, pero que sí es eh, autónoma. Y ahorita pues se me está escapando una quinta, pero no como muchos creen, que la SAT, que el Ministerio Público, no, son entidades descentralizadas. Ahorita se me está escapando una, pero no vamos a recordar en este ínterin. Eh, pues imaginémonos si el presidente quisiera venir y tratar de componer arreglos ahí o lo que sea, usurpando a una entidad autónoma solo así, igual la CC puede conocer de ese tipo de cuestiones para ver si tiene competencia. Como les dije, llama la atención eso. La USAC tiene la potestad de nombrar a sus autoridades. El Consejo Superior Universitario es electo por la USAC. Votan docentes, votan autoridades, votan estudiantes que tengan aprobado más de 10 cursos. Contrario censo, pues vemos nosotros que en el IX se designa a su junta directiva. De hecho, el presidente nombra al presidente del IX. Son de las situaciones que nosotros vemos todo el tiempo, ¿no? Entonces, vemos ahí que también, si se llegara a dar algún tema, también la CC puede entrar a conocer ese tipo de situación. Antes de pasar a la ronda de preguntas, déjeme decirle algo más, porque varios me han hecho consultas en relación a, a quién depende la CC, qué le da ese plus a la CC, por qué la CC es así, es realmente un ente que está a la par de la Corte Suprema de Justicia o está por encima. Pues bien, vámonos a leer el artículo 149 de la Ley de Amparo, Ejecución Personal y Constitucionalidad. ¿Por qué le digo que leamos esto? Si se dan cuenta, arriba dice capítulo 1 y nos habla de jurisdicción. Fíjese bien, dice función esencial de la Corte de Constitucionalidad. Ya vimos sus funciones, hasta las especiales, pero veamos lo que dice este artículo. La Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente. ¿Qué les he dicho? Anteriormente, en 1965, cuando se creaba una Corte de Constitucionalidad, era temporal.
así como las asambleas nacionales constituyentes. Así era la CC en sus inicios, ¿no? Era un tribunal temporal. Entonces, definitivamente, pues ahora es permanente, no está, y de hecho, pues la verdad que hay bastante actividad en la CC, sinceramente. Nos dice ahí de jurisdicción privativa. Ya sabemos que jurisdicción es la investidura legal que el Estado confiere para administrar justicia. Privativa, es decir, exclusiva de una materia, ¿no? Por eso es que es privativa. ¿Y cuál es la materia? Constitucionalidad como tal, cuya función esencial es aquí está, defensa. Por eso en 1992, con aquel ejemplo que yo les di de Serrano Elías, que fue presidente, que ahora está en Panamá con muchos millones todavía de lo que se llevó de acá, eh, efectivamente, pues este personaje irrumpe la constitucionalidad, y entonces ahí la CC actúa de oficio y emite aquella opinión en la cual pues hace ver que lo que hizo el presidente, a pesar de toda la censura que hay, es inconstitucional y que el Congreso de la República es el que deberá asumir el control. Así sucedió al final, sí, estuvo más o menos más de una semana, sin mucho, Jorge Serrano Elías con ese tipo de actividades, algo similar a lo que ustedes hace unos días oyeron con Nayib Bukele cuando solicitó al ejército, ¿no?, romper la institucionalidad y se dio la famosa insurrección. Bueno, aquí en Guatemala en esa época ocurrió algo similar. Y sigue diciendo la ley, actúa como tribunal colegiado. ¿Por qué colegiado? Porque toma sus decisiones de manera conjunta, no unipersonal como lo hace un juez de primera instancia. Básicamente es colegiado porque siempre actúa en conjunto. Un solo magistrado, por mucho que sea el presidente de la Corte de Constitucionalidad, no tiene esa preponderancia, ¿verdad? Entonces es una de las situaciones que llama poderosamente la atención. Sigue diciendo, con independencia de los demás organismos del Estado. Ahí está muy claro esto. Es independiente del organismo ejecutivo, del organismo legislativo, y aunque muchos dicen, pero ¿y el organismo judicial qué? Y del organismo judicial, ahí lo dice la ley, independiente. Y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y esta ley. Ahí está. Clarito, ¿no? Clarito como el agua. Así es como está realmente investida la CC. Entre otros de los aspectos que es importante que nosotros conozcamos es cómo funciona la presidencia de la Corte de Constitucionalidad, porque tiene a un magistrado presidente. Echemos un vistazo ahí al artículo 158, ya vamos a ir terminando esta sesión. Y dice el artículo 158, presidencia de la Corte de Constitucionalidad, siempre la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. La presidencia de la Corte de Constitucionalidad será desempeñada por los mismos magistrados titulares que la integran, en forma rotativa, en periodo de un año, comenzando por el mayor de edad y siguiendo en orden descendente de edades. Y es simpático, ¿no? Recordemos que la CC, porque son 5 magistrados titulares, son 5 años los que está siempre rigiendo. No son 4 como lo hace el presidente de la República o los diputados. Aquí hablamos de 5 años. Entonces, por eso empieza el más, ahí sí que el más viejito, diríamos en Guatemala, ¿no? El mayor de ellos en edad es el primer presidente. Alguien hacía un chiste, ¿verdad? Sí, porque sé que se puede morir antes. No, no es eso. Con todo respeto, lo decimos ahí. Es más que toda manera de broma. Entonces el mayor empieza y así hasta que el más jovencito o la más jovencita. Eh, Así va a ser la presidencia. Y si tienen la misma edad, pues ahí es donde juegan los meses. Por eso es de que en derecho los días y meses siempre son importantes. Y si son de la misma fecha,
hasta las horas van a venir a ser preponderantes para ver quién asume la presidencia, ¿verdad? Es así como se da. Veamos cómo se designa. Artículo 159 dice, en la primera sesión que la Corte de Constitucionalidad celebre después de haber sido instalada, procederá a designar al presidente y a establecer el orden de los magistrados vocales conforme a su derecho a asunción a la presidencia. Sí, y así serán los vocales, en el mismo orden de como ya lo hemos indicado, ¿no? Un vocal pasa a este lado por edad y así, vocal primero, segundo, tercero y cuarto. Ahí están designados sus cuatro vocales. Es así pues como se da el tema de la Corte de Constitucionalidad y su presidencia que también existe. Bien, vamos a ver algunas preguntitas que tenemos para ustedes. Uy, antes de muchas gracias, perdón. Aquí está. Las preguntas dicen, número uno, ¿a partir de qué año se integró la Corte de Constitucionalidad como hoy la conocemos? Pues ahí ustedes rebusquen su respuesta, por favor. Luego viene la segunda pregunta. Estas preguntas, sabemos que tenemos este chat abierto, no me las tienen que mandar a mí en ninguna parte, están ahí nada más. Ustedes estudianlas, búsquenlas, estudianlas nada más. ¿Cuántos magistrados suplentes integran la CC? Es la segunda pregunta, la número 2. Y la número 3 nos dice, ¿cuál de los siguientes requisitos? O sea, aquí no sería de los siguientes, aquí porque teníamos un listadito, pero ahora les pregunto a ustedes, ¿cuáles de los requisitos se necesitan para ser magistrado de la Corte de Constitucionalidad? Son fáciles de memorizar, realmente se replican, son muy similares a los que son para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, solo que magistrado de la Corte Suprema de Justicia, usted se recordará, son 10 años de ejercicio, aquí hablamos de que son 15. Entonces, no es tan complicado. ¿Ven? Hoy sí les decimos muchas gracias en cuanto a esta presentación y vamos a dejar el momento entonces para la ronda de preguntas. Voy a dejar la presentación por un lado y voy a proyectarme yo acá completo para que, por favor, vía Telegram, ustedes puedan lanzarme acá sus preguntas y yo con mucho gusto se las voy a estar respondiendo. Así que vamos a ver ahorita el Telegram. No sean tímidos, yo de hecho no voy a decir fulano de tal pregunta, no. Vamos a leer la pregunta nada más acá, que nos vayan planteando y la vamos a ir resolviendo en el tiempo real, ¿eh? Así es, de momento pues volvemos a hacer la síntesis breve de lo que hemos visto el día de hoy. Hablamos de la CC, eh, principalmente vimos cómo se integra, eh, estuvimos viendo sus funciones, que es un tribunal eh, único en nuestro país, eh, independiente. Estuvimos platicando también que pues se remonta hacia 1985 la integración de la misma en la actualidad. Asimismo, pues que pudimos chequear que sus requisitos para ser magistrado. Estuvimos también platicando de toda su designación, de los casos en los que ella conoce. Principalmente me da mucho la atención el tema de ver amparos en única instancia, recuérdate, contra el presidente, Corte Suprema de Justicia y el Congreso, presidente y vicepresidente, de hecho. También estuvimos viendo que conoce todas las apelaciones en materia de amparo, eh, emite opiniones consultivas, todo tipo de opiniones que también se le realicen en materia constitucional. Pues ya vimos que todo esto lo hace la CC. Hoy sí, ya tenemos preguntas. Dice acá una, puede opinar, pero puede intervenir en la publicación, sí, publicación de esa ley vetada. Bueno, cuando el presidente veta. Bien, las opiniones al final de cuentas no van a venir a ser totalmente, llamémosle así, eh,
sea, se pueden tomar en cuenta, más no lo que diga la CC, eso es, me explico. No se puede tomar como un parámetro total, pero sirve para tener una referencia. En este caso, el Congreso de la República, imagínense si ya les vetaron una ley, pues decir, ay, la CC dice que el presidente la ha vetado coherentemente porque esto y esto, entonces sirve como una referencia, efectivamente. Pero, insisto, recordémonos que constitucionalmente el Congreso de la República tiene potestad legislativa. Y si con las 2/3 partes del Congreso, tal y como lo dice el artículo eh, el 179 de la Constitución, los diputados la quieren echar a andar, igual la pueden echar a andar. Perdón, de ahí pues, si es inconstitucional, pues ya sabemos que se tiene que plantear la inconstitucionalidad general, ¿verdad? Bien. Luego dice acá, las municipalidades. No sé. Me están diciendo, gracias. Los otros que también son autónomos, ya decía, se me está olvidando alguno, ¿no? Es el municipio, o sea, las municipalidades también gozan de autonomía. Así es, las municipalidades también son autónomas. Hemos dicho Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, habíamos dicho el IX, habíamos dicho RENAP, ahorita no recuerdo cuál otra, y habíamos mencionado hace un instante que se estaba obviando una, y era las municipalidades. Efectivamente, así es. Luego dice acá, los convenios y tratados firmados por Guatemala se pueden revocar. ¿Quién lo hace y cómo se puede hacer? Bueno, explico, no tiene nada que ver la Corte de Constitucionalidad en esto, porque si nosotros vemos en la Constitución Política de la República, las atribuciones del Congreso, el presidente es el primero que lo puede celebrar, pero lo puede venir a entrar en vigencia, por así decirlo, se requiere que lo conozca el Congreso de la República. A menos que el tratado pues sea en materia muy política, pues ahí no entra el Congreso de la República a bater, pero cuando sí tiene una incidencia a nivel legislativa y a nivel de población de Guatemala, pues entra directamente el Congreso. Entonces es el Congreso, repito, el que efectivamente va a este tema de los tratados. Luego aquí me dice que se puedan revocar los tratados. Sí, Guatemala puede, efectivamente, nadie está obligado a permanecer en ningún tratado internacional y de hecho es una de las reglas del tratado. Aparte de estar el famoso Pacta Sunt Servanda, que se compromete un tratado, lo de cumplir, pues sí. Hay tratados que son así, pero hay otros que efectivamente los estados se pueden retirar, pero para ello, pues no solo lo tiene que hacer el presidente, sino también a través del Congreso de la República. No es la CC. Luego aquí otra pregunta, dice, ¿la Corte de Constitucionalidad es la última instancia en cuanto a la apelación de un amparo? Bien, recordemos, no hablemos de instancias, porque instancias son otras cosas. El amparo no está instaurado como un recurso, yo por eso se los había platicado, ¿no? Son acciones, porque los recursos y todo este andamiaje procesal está enmarcado dentro de la norma y como tal, pues se establece que hasta, pónganle en materia penal, el último recurso es casación. Después de casación ya no hay nada, pero puede interponerse un amparo, sí, pero no está dentro de la instancia propiamente dicha, sino que el amparo procede en cualquier violación a una norma de carácter constitucional. Entonces, el amparo no es instancia. Ahora, retomando el tema de la apelación de amparos, siempre será la CC. Ya hemos leído la ley donde nos establece que la Corte de Constitucionalidad será la que conocerá de todas y cada una de las impugnaciones o apelaciones que se le planteen en contra de amparos, ya sea que hayamos visto que lo conoció la Corte Suprema de Justicia, la Sala de Apelaciones, un juzgado de primera instancia, siempre va a conocer las apelaciones la Corte de Constitucionalidad. Luego preguntan acá, Lick en el artículo 159, ¿a qué se refiere cuando establece que conforme
a su derecho de asunción a la presidencia. Sí, es decir, conforme lo asume. Es decir, imaginémonos que mañana, el lunes, la CC va a entrar se va a integrar nueva Corte de Constitucionalidad, es decir, ese momento en el que asume, pues ahí le pusieron asunción, de repente no es la palabra correcta, porque asunción pues es otra cosa, pero cuando asume entonces la Corte de Constitucionalidad a partir del día lunes, entonces la primera acción que debe hacer es designar a su presidente y a sus vocales. Es la primera acción, antes de que vinieron a plantear una acción de amparo. Antes, desígnase a su presidente y a sus vocales. Vemos que lo hacen por edad. Entonces, esa asunción es ese día, ese primer día que ellos por ley van a entrar en vigencia, así como le pasa al Ejecutivo, que sabíamos que el 14 de enero iba a ser el día que se iba a asignar el nuevo presidente Alejandro Giammattei y los nuevos diputados, etc. Aunque muchos sí continuaron en sus curules. Igual, ese día el presidente, por así decirlo, asumió, no fue asunto, porque una cosa es la asunción y otra es asumir. Ahí pues hubo un error en la ley, ¿no? Cuando plasmaron la palabra asunción. ¿No? Entonces, esa es la situación a lo que se refiere. Luego me preguntan por acá, ¿por qué si el ICS es autónomo, el presidente de la República tiene que elegir al presidente de la Junta Directiva? Es que eso es lo que yo les decía, que es lo más irónico, ¿no? Eso es un fallo legal enorme. Y por eso es que Guatemala misma no tiene, si vamos a ver bien las características de lo que es directamente la autonomía, ninguna entidad es autónoma porque todas adolecen de algo. En este caso, el ICS, imagínense que el presidente nombre al presidente de la Junta Directiva del ICS, no tendría caso. Entonces, así lo establece la ley orgánica del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que es el que crea su propia normativa. Así quedó plasmado, entonces el presidente de la República es el que lo designa. Lamentablemente, pues así es, ¿no? Luego me preguntan acá, ¿qué artículo LIC dice cualquier tribunal podrá conocer en casos concretos? No es la clase, pero sé que me ayuda. Eso lo leímos en el artículo 113, no, 114 y 115 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Ahí nos habla de cuándo se conoce en caso concreto. Si usted se da cuenta, dice jerarquía, dice, a ver, tribunales de justicia observarán siempre el principio de que la Constitución prevalece sobre cualquier ley, tratado internacional. Ahí lo dice el 114. Entonces, es por eso que cuando se puede plantear a manera de, recuerden, solo es inconstitucionalidad en caso concreto, pueden conocer otros órganos de justicia. Vamos a poner acá, y la comisión de postulación, ¿qué papel juega? No me dijeron qué comisión. Pues segura, o sea, más bien de cuáles, seguramente la del Congreso de la República, porque es la que se integra como tal. El Congreso se nombra distintas comisiones, ¿no? Hay comisión de acuerdos de paz, hay comisión de la mujer, hay comisión de un montón. Entonces nombran una comisión de postulación. Esa es la que la nombra la presidencia del Congreso de la República y a partir de ello, pues esa comisión es la que seguramente se va a encargar de ir conociendo expedientes de las personas que van a postular ellos para la CC. Luego me preguntan acá, el horario del examen, eso no lo sé, la verdad. Luego por esta vía se lo vamos a decir, eso sí no lo sé, ¿eh? En algún momento la Corte puede integrar con 7 magistrados, sí. La CC conoce con 7 magistrados cuando la misma ley lo designa que así debe de ser. Ya vimos que para temas de inconstitucionalidad, caso general, es ahí donde se integra con 7 magistrados como tal. Siempre que la norma nos designe en qué casos, pues es así como lo va a hacer con 7 magistrados. ¿Qué artículo mencionó con la Gaceta Jurisprudencial? Bueno, por tiempo les voy a decir que es uno de los últimos. Estamos ahí como por el 181. Ahí lo buscan, despacito, ya estamos con el tiempo. ¿Qué artículo es aquí? El artículo 188 establece que es independiente de los demás organismos. Sin embargo, en el segundo párrafo establece la independencia de economía correspondiente a los ingresos del OJ. O sea,
no es totalmente independiente. El IGRAS, no, independiente es en cuanto a toma de decisiones. Obviamente los fondos de la CC tienen que salir de una parte, de algún lugar, pero es independiente de toma de decisiones de todo lo concerniente a la Corte Suprema de Justicia. No está supeditada a nadie, eso es lo que nos trata de decir la palabra independiente. Alguno que se haya entregado el examen, esto no lo puedo responder. Cuando se conoce la inconstitucionalidad contra el Congreso de la República, el presidente y vicepresidente de la República, el número se integra de 7. ¿Por qué? Bueno, la norma así lo refiere. El segundo caso, porque efectivamente hablemos que son autoridades supremas, entonces se necesita de mayor quórum para conocer. Hay pregunta que no pude ingresar, eso sí lo desconozco, no sé por qué. Las preguntas, mira, las preguntas, todo esto ya estamos terminando, se les va a hacer llegar a ustedes dentro de un plazo no mayor a 48 horas. ¿Estamos? Entonces, pues ya no hay, ya estoy viendo que lo demás ya son preguntas del examen, que aquí, que allá. Vamos a pedir instrucciones a la universidad y con mucho gusto, pues vamos a ponerles vía Telegram. Ya sé que ahorita les toca otro curso, así que ahí los estamos dejando. Que tengan muy buen día, se cuidan.